Lo más hermoso del Evangelio es que si fuera por nosotros, nunca hubiésemos encontrado al Señor. Sin embargo, Él se empeñó contigo y conmigo y nos salió al encuentro. Y cada día que pasa, yo creo en la multiforme gracia del Evangelio y del Señor Jesús. Porque hay algunas personas que llegaron por las buenas a los caminos del Señor, otros llegaron por las malas, pero lo importante es que llegamos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta hora. Y aproveche y salude a una persona que hace tiempo usted no saluda. Eso. Eso. Dígale, qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Y luego en sus oraciones, en su tiempo devocional, presenten al pastor que está por allá por México, haciendo cosas ministeriales. De la misma manera, oremos también por nuestros hermanos aquí al este de Texas. Ustedes saben lo que pasó con todos esos tornados. Lamentablemente murieron creo que 5 personas y varias personas han estado heridas. Así que estamos en Texas, mi gente. Nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Así que de la misma manera que nos gustaría, que Dios no lo quiera, si pasa algo con nosotros, que la gente nos cubra en oración y nos cubra de diferentes maneras. De esa manera, de esa misma forma también deberíamos nosotros hacer con los que en este momento necesitan de nuestras oraciones y de nuestras ayudas. Amén. Es parte del Evangelio, ¿ok? Así que sabemos que el pastor todos estos domingos, estos últimos domingos, ha estado predicando ¿de qué? Del evangelismo. Llévala a comer un buen steak porque la pegó. Alaba ahora. Eso, muy bien, del evangelismo. Del evangelismo. E incluso el domingo pasado estuvo hablando de las responsabilidades de nosotros como cristianos. Específicamente de las 4 áreas donde la iglesia debe envolverse. Siendo la primera área la adoración. La segunda área el congregarse. La tercera área el estudiar, el estudio, el prepararse. Y la cuarta área el evangelismo. Muy bien. Y la curiosidad de esta cuarta área que nosotros como cristianos debemos tener es que las otras 3 nosotros las vamos a estar haciendo en los cielos. Pero el evangelismo de estas 4 es la única que nosotros vamos a hacer aquí en la tierra. Si allá me pueden prender, ok, está bien, no me prenda nada, está bien. Ahora veo por aquí. Va a ser la única que de esas 4 que nosotros vamos a estar haciendo aquí en la tierra. Y es muy importante que sepamos esto, porque la adoración nosotros vamos a estar por los siglos de los siglos, exaltando, adorando el nombre de Jesús. Lamentablemente para muchos el concepto de adoración está totalmente erróneo y se creen que vamos a estar diciendo aleluya, gloria a Dios, santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Y yo he visto gente que se queja ahí, pero es que es tan aburrido. Entonces, tú te imaginas toda la eternidad santo, 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 porque no entiendes lo que es el concepto de la adoración. Y últimamente yo prefiero, ¿verdad? Si sabemos que no es el caso, ¿verdad? Es que no vamos a estar repitiendo lo mismo por los siglos de los siglos. Pero en el dado caso que pongámosle que así sea, yo prefiero decir santo, santo por toda la eternidad y no estar preguntando dónde está el que prende el aire acondicionado y dónde está el agua, porque estoy en un lugar donde hay mucho fuego. Amén. Así que creo que de todos modos ganamos si llegamos al cielo. Amén. Educación. Vamos a estar constantemente aprendiendo de quién es Dios, de quién es Cristo. Cristo mismo definió que esa era la vida eterna, que lo colocamos. Vamos a estar por los siglos de los siglos. Los atributos de Dios son tan grandes y son tan infinitos y tan excelentes y tan grandes para más allá de nuestra imaginación, que vamos a necesitar toda la eternidad para conocerle. ¡Wow! Eso es tremendo. Vamos a conocer áreas y atributos de Dios que nunca conocimos aquí en la tierra y nos van a ser presentados, nos van a ser modelados y nos van a ser revelados allá en el cielo. Eso es glorioso. Congregarnos, claro que nos vamos a estar congregándonos en el cielo,
Porque la palabra establece que Cristo es nuestro tabernáculo y nosotros vamos a estar envueltos en la presencia del Señor. Vamos a estar con Cristo, vamos a estar todos nosotros congregados mirando hacia una misma dirección. Pero el evangelismo, mi gente, no vamos a estar allá arriba, tú sabes. Hey, ¿tú conoces acerca de Cristo? No, yo soy Juan el Bautista. Disculpa. ¿Sabes? No, nada de eso. Eso va a ser algo exclusivamente de aquí de la tierra. Y es muy importante que sepamos y conozcamos eso. Y esto del evangelismo no fue una sugerencia que Dios nos dio, que Cristo nos dio. Él dijo, id. No fue una sugerencia, no dijo, bueno, si quieres, si te sientes, si te levantas ese día con ganas de evangelizar, ve y aprovecha en lo que se te quitan las ganas. No, dijo id, nos dio un mandato. Nos dijo que era parte de nuestra responsabilidad como cristianos el nosotros ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que el título de este mensaje, no se asuste, no mire para el lado y mucho menos me mire a mí, ¿ok? Se va a llamar El gordito que vendía pastillas para rebajar, ¿ok? No me mire a mí, dije gordito, no dije gordito y cachetón, que ese soy yo, ¿ok? Así que, y vamos rápidamente a la palabra, a Juan 9. Del versículo 8 al versículo 11. Juan 9, del versículo 8 al versículo 11. Cuando usted tenga la oportunidad, vaya a este libro de Juan. Este libro de Juan, bueno, Cristo es el protagonista principal de todos estos evangelios. Y todos los evangelios tienen algo peculiar, pero este evangelio de Juan está lleno de muchos simbolismos, de muchas imágenes. Está lleno de muchas cosas que aún los escolares, los teólogos dicen es un libro muy místico porque hay muchas cosas que son simbólicas y no las podemos entender hasta el día de hoy. Pero este libro es glorioso. Va a enseñarte una cara de Cristo, wow, espectacular. Y ya vamos a ir viendo por qué lo digo. Y lee así la palabra en Juan 9, del 8 al 11, de la siguiente manera. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Repito, nuevamente desde el 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo viene de evangelio, ¿verdad? Disculpen la redundancia. Pero ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas, muy bien, Carlos. Buenas nuevas de salvación. Y viene de una palabra griega que se llama evangelios o evangelión, de diferentes maneras de pronunciarla, que es una palabra compuesta. Ev significa bien y ángelos, no aquel que está allá, sino el de la palabra, significa mensajero. Se puede traducir tal y como dijo Carlos, buenas nuevas. Pero es muy importante que nosotros sepamos algo. El evangelio, número 1, no es una religión. Número 2, no es un producto. Y número 3, que es la más importante, es una persona. Porque el evangelio es Cristo. El evangelio es la mejor noticia que cualquier ser humano puede recibir. Imagínate esto. Cristo, siendo Dios, estando desde el principio, se hizo un bebé. Se desarrolló en la barriga de mamá tal como tú y como yo crecimos en la barriga de nuestra madre. No solamente eso, Cristo tuvo que aprender a gatear, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar al igual que tú y que yo. Tuvo que pasar por todas las etapas del crecimiento al igual que tú y que yo. Pasó por todas y cada una de las tentaciones que tú y yo pasamos.
Se vio tentado, dice la palabra, en todo. Pero sin embargo, Él no tenía por qué hacer todo eso. Sin embargo, lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. ¿Por qué? Porque un Dios tan santo, un Dios tan maravilloso, a pesar de que lo sabía todo, quiso venir y hacerse hombre como tú y como yo, para identificarse con nuestra causa, para identificarse con nosotros. A lo mejor tú y yo no nos podemos identificar con personas que han pasado con mucha necesidad. Por ejemplo, la gente de África, la gente de Haití. Porque quizás tú no has ido. Porque quizás tú no sabes lo que es pasar hambre. Porque quizás tú no sabes lo que es solamente depender de la fe y esperar por un milagro cada día. Claro, porque lo tenemos todo tan fácil aquí. O en nuestros países, independientemente el estado que ellos se encuentren. La tenemos fácil. Y sí, pasamos quizás 2 o 3 cosas, pero no es lo mismo que haber crecido o que haber ido de misiones y vivir allá y ver lo que cada día esas personas pasan. Esa es la gran diferencia. Tú puedes tener una teoría de lo que es el dolor y la necesidad, o tú puedes estar en medio del dolor y la necesidad. Y cuando tú estás en medio del dolor y la necesidad, tú te identificas con esas personas y los puedes entender. Y eso fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Se hizo humano y experimentó el quebranto y todas las cosas que nos pasaban como seres humanos para poder sacar cara por nosotros frente al Padre. Y no es que el Padre nos quería aniquilar ni nada de eso, sino que fue parte de su plan. Todos los falsos dioses lo que hacían era exigir, exigir, exigir. Dame a tu hijo. Tú veías la gente, rituales, tirando los hijos al fuego y sacrificando a sus hijos. Pero Dios fue totalmente diferente. Dios dijo, tú no me tienes que dar, yo te voy a dar a mi hijo. Hizo todo lo contrario. Y eso es una excelente noticia. Y por eso es que decimos que Cristo es el Evangelio. Y es la mejor noticia que jamás se le puede dar a cualquier persona. Pero lamentablemente el Evangelio se comenzó a confundir con una religión. Y Cristo, sabiendo esto, porque Él es todopoderoso, Él lo sabe todo, Él conoce todo. Pero no fue lo que Él ideó para nosotros. No es el estándar de Él, no es lo que Él quería. Pero aún así, sabiendo que nosotros somos idólatras por naturaleza, con todo y con eso, Él ya tenía un plan establecido para nuestra naturaleza humana. Y déjenme ir un poco a la historia. ¿Dónde fue que el cristianismo se comenzó a hacer una religión? Hace muchos años atrás, cuando el gobierno romano se dio cuenta de cómo a través de la religión ellos podían ganar territorio y podían controlar a la gente por la necesidad que tenían de creer en algo o en alguien. Y ellos se dieron cuenta que si ellos llegaban a un sitio y le decían, hey, venimos en son de paz, de amistad, solamente queremos compartir contigo las creencias que tenemos nosotros. Y llegaban a un sitio donde creían en muchos dioses, venían los romanos y decían, oh, ¿tú crees en ese Dios? Pues ¿sabes qué? Nosotros también creemos en ese Dios. Y venían y decían, lo único que tu Dios se llama de esta manera y el mío se llama de esta manera, pero en esencia es lo mismo. Y de esa manera iban ganando territorio y conquistando a la gente porque decían, sí, es lo mismo. Hasta que llegaron a los cristianos. Cuando llegaron a los cristianos, se dieron cuenta que contrario a las demás religiones, ellos creían en un solo Dios. Y de hecho, estaban dispuestos hasta dar su vida por ese Dios. Y se dieron cuenta que esto del Evangelio era algo tan poderoso que no los podían convencer tan fácilmente. Porque ellos habían experimentado el poder de Dios. Y ellos habían experimentado que, alejado de toda superstición, esto sí era verdadero. Esto sí, esa inclinación en nuestra naturaleza de creer fue diseñada por Dios para que precisamente nosotros nos demos cuenta que solamente hay un Dios y es nuestro Dios. Cuando ellos llegaron a los cristianos que comenzaron a sufrir esa pared, esa resistencia, ahí fue que comenzó la persecución con los cristianos.
Decían, esta gente son unos herejes, esta gente no quiere ser parte de nuestro imperio, y comenzaron a matar cristianos. Luego llegó el emperador Constantino, que tuvo un sueño, porque antes la cruz que adorna las iglesias era un símbolo de maldición. Es como si hoy en día viniese el líder de alabanza con una carabela a cantar tu gracia. Me quedó feo, pero bueno, ustedes entendieron lo que yo quise decir. Era el equivalente a esa calavera. Pero Constantino tuvo un sueño que dijo, que una voz le dijo, por este símbolo vencerás. Y él comenzó entonces a utilizar la cruz, que antes era símbolo de maldición, como un símbolo de conquista. Y enfrentando el problema que tenía con los cristianos, él entonces decide hacer el cristianismo la religión oficial del imperio. Pero más bien era catolicismo. Y eso es historia, no estoy hablando mal de ninguna otra religión. Esa es historia, búsquelo, todo eso está documentado. Y ahí es que la gente comienza a ver el cristianismo como parte de una religión. De hecho, la Iglesia Católica asume los símbolos del cristianismo y los comienza a poner en sus parroquias, en sus iglesias, en sus cartas, en sus símbolos. Comienza a poner el símbolo del cristianismo, comienza a utilizar a Cristo, comienza a utilizar a María, comienza a utilizar los apóstoles. Y aquí es que el cristianismo, tú sabes cuál es el problema, hermano, hermana, que estás aquí. Que el problema es que lamentablemente esa tradición se metió dentro de la iglesia. Y ese es el problema que tenemos hasta hoy en día. ¿Cómo le podemos sacar a la gente la religión de su mente? ¿Cómo nosotros podemos hacer que la gente vuelva a la palabra de Dios y que vuelva a la esencia de lo que es el evangelio? Y no se me ha olvidado, estamos hablando de evangelismo, pero tenemos que entender de dónde comenzó nuestros males y de qué manera comenzó nuestros males. Porque la Iglesia Católica comenzó a matar gente y por eso es que hoy en día en los foros ateos, y cuando tú hablas con un ateo, con un agnóstico, lo primero que te dicen es, eso del cristianismo me choca porque el problema es que ustedes, tanta gente que mataron. Y ellos no saben que los cristianos nunca tuvieron como ideal matar a nadie. Porque Cristo mismo decía que estaba totalmente en contra de eso. Y no sabíamos que el catolicismo comienza, y el símbolo más grande de ellos, y búsquelo, es parte de la historia, es la adoración al sol. Por eso es que usted ve que detrás de cada imagen cristiana hay un resplandor. Y no es que quieren enseñar la divinidad de la persona, sino que detrás de esa figura está el verdadero Dios de ellos, que es el Dios del sol. Si no, mire hacia arriba, que va a haber un sol. Mire los símbolos donde ponen en la Eucaristía, sol. Hay soles por todos lados. Ese es el verdadero Dios. Pero lo camuflan, lo esconden bajo los símbolos del cristianismo. Y por eso es que la gente ve el cristianismo como una religión más de las más de 2000 religiones que hay. Y es importante que nosotros sepamos esto. Y es importante, vuelvo y digo, que vayamos a la raíz. Porque si tú no sabes lo que tú crees, y si tú no sabes por qué tú crees, tenemos un problema. Porque significa que más allá de tener un encuentro con el Señor, posiblemente estás como los musulmanes, que para extender su religión, lo que hicieron fue, bueno, la gente no va a creer porque tenemos fama de terrorista, vamos a hacer una cosa. Por cada familia que se case, vamos a tener por lo menos 10 hijos, 12 hijos, los más hijos que podamos tener, y así poco a poco vamos a ir conquistando territorio, y hacemos los territorios musulmanes por nacimiento, y no porque realmente vean la religión como algo que realmente les llama la atención. Y ahora vamos al evangelismo, vamos chévere. Chequéense esto, tengo una versión de la Biblia que es difícil de conseguir, muy difícil de conseguir. No la puedes conseguir en internet. El pastor tenía una, la prestó y nunca se lo devolvieron. Y esta versión es bien interesante. Se llama la nueva versión puertorriqueña
de la Biblia. Y les voy a explicar por qué. Si fuera la nueva versión puertorriqueña de la Biblia, internacional, sería de la siguiente manera. Entonces las doñitas y los señores que estaban en la esquina comenzaron a preguntarse, ven acá, ¿este no era el tipo que estaba pidiendo diciendo que era ciego? ¿Este no era el que tenía una latita diciendo en el cartelón, ayúdame, no tengo trabajo, Dios te bendiga? Como siempre ponen. Y muchos decían, nah, ese no puede ser. Otros decían, el tipo como que se parece. Sin embargo, el que era ciego decía, mira mi gente, soy yo. Esa es la nueva versión puertorriqueña. Y esto es bien interesante, porque esto a nosotros nos va a dar, wow, nos va a dar una idea bien brutal de lo que debe ser el evangelismo. Y les digo por qué. Porque la gente estaba acostumbrada a ver un hombre que de nacimiento había sido ciego. Desde pequeño posiblemente lo vieron crecer. Posiblemente lo ayudaron a caminar. Posiblemente tuvieron caridad con esa persona. Posiblemente le daban comida. Posiblemente lo ayudaban a moverse y a desplazarse por aquella tierra. Pero sin embargo, algo ocurrió un día. Y es que Cristo, saliendo del templo, le sale al encuentro. Wow. Y cuando Cristo nos sale al encuentro, créeme que tu vida va a cambiar de una manera poderosa. Pero permíteme, antes de llegar al ciego, ir un poquito más atrás. Vamos al capítulo 8. No lo tiene que leer, se lo voy a resumir rápidamente. Es el famoso capítulo donde le traen a Cristo a aquella mujer que querían apedrear. Todos sabemos esa historia. Y el famoso, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie tiró la piedra porque todos dijeron, espérate, ven acá. Y hay varias teorías de Cristo, lo que Cristo estaba escribiendo en el cielo. Mucha gente está de acuerdo en el suelo. Mucha gente está de acuerdo en que Cristo posiblemente estaba escribiendo las leyes de Moisés en cuanto a ese tipo de casos. Es una de las teorías que decía que cuando tú encontrabas a una persona cometiendo ese tipo de pecado, no solamente podías traer a una persona, sino que tenías que traer las dos personas para que fuesen muertos las dos personas. Los abogados hubiesen llamado a eso, ¿cómo es la palabra? ¿Un qué? No, cuando encuentras un loophole. Exacto. Cuando encontraron un tecnicismo es la palabra correcta. Y ellos, al no poder juzgar a esa muchacha, se tuvieron que ir, y la palabra establece que desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaban tratando de hacer un juicio injusto. Porque ellos sabían que Cristo era Dios. Lo que pasa es que ellos en sus corazones no lo querían aceptar. Porque Cristo no tenía las características del Mesías que ellos esperaban. Cristo no se parecía al Mesías que ellos esperaban. Y por eso es que odiaban a Cristo, porque tenía todo el poder de aquella persona que esperaban, pero no tenía la apariencia de aquellas personas que esperaban. Y ese era el problema de ellos. Luego comienzan a hacerle preguntas a Cristo. Y léalo, el versículo 8. Está brutal porque comienzan a tratar a Cristo como un bastardo. Literalmente hablando, lo tratan como un bastardo. Comienzan a decirle, ¿y tu papá dónde está? Porque claro, ellos sabían que José no era el padre de Cristo. Y ellos sabían lo que había. Y ahí comienza el debate de quién tenía el mejor padre. Pero Cristo, como conoce su corazón y conocía quién era Él y el propósito para el cual Él había venido a esta tierra, Cristo se para de frente y los llama hijos del diablo. Santo. Le dijeron, ustedes se creen que ustedes son la gran cosa porque ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Pero hermano, ustedes nada de las cosas que Abraham hacía, ustedes hacen. Sin embargo,
Hay otro tipo por ahí que hace muchas cosas de las que ustedes hacen. Y como en la cultura judía, el papá era encargado en enseñarle el carácter y el comportamiento al hijo, decía, si juzgamos por su comportamiento, entonces su padre no es Abraham, su padre es el diablo. Y ahí los tipos se agitaron. Y ahí sí querían matar a Cristo y decían, tú eres un bastardo, tu papá. Y bueno, esa versión sí no la voy a leer en la versión puertorriqueña, ¿verdad? Sabemos por qué. Pero esa es la cuestión. Comenzaron a señalar a Cristo llamándole bastardo, llamándole todo tipo de cosas. Y ahí Cristo se les desaparece en la cara y les pasa por el medio porque los tipos querían matar a Cristo. Y aquí es que Cristo se encuentra con el ciego, saliendo del templo, caminando. Vienen los discípulos de Cristo y mira qué cosa más brutal. Pudimos identificar quién es el padre de ellos por sus acciones. Y eso también nos aplica a ti y a mí. ¿Quién es nuestro padre por nuestras acciones? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer cada día. Y chequéate esto, los discípulos viendo todo lo que pasó, se encuentran con el ciego y vienen a hablarle a Cristo de teología. Ven acá, Cristo. Ven acá. Sí, ¿qué pasó? Ven acá, el cieguito, ¿tú crees que pegó él? ¿Fue el papá? ¿Fue la mamá? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Y ahí es que Cristo, sabiendo que la intención de ellos no era sanar al individuo, sabiendo que la intención de ellos no era ayudar al individuo, le dijo, mira, no pecó ni él ni sus padres. Dios permitió esto para demostrar la gloria que ustedes van a experimentar y están a punto de experimentar. Y ahí Cristo hace algo no muy usual. Escupe en el piso y comienza a hacer barro y se lo pone en los ojos de aquel ciego y le dice, vete y lávate en el estanque. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Cristo escupió? Porque para los judíos uno de los insultos más grandes era escupir en la cara a alguien. Eso era, olvídate, eso era para pelear. Todavía, ¿verdad? Así que nunca le escupa a una persona. Y si una persona está enferma, no le escupa tampoco para sanarlo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué rayo Cristo hizo esto? Y comencé a buscar las tradiciones judías y los mitos judíos y todas esas cosas que los judíos creían. Y mira qué cosa interesante. Cristo hace ese milagro saliendo del templo donde estaba en tela de juicio, número 1, su divinidad y número 2, su paternidad. Había acabado de discutir con la gente del templo quién era él y quién era su padre. Y Cristo hace este milagro porque en la tradición judía había algo que estaba brutal. Y es que ellos entendían que era algo parecido a la prueba de DNA hoy en día. Ellos creían que el hijo primogénito de cada padre en su saliva guardaba propiedades curativas. De repente, acuérdense que estaban discutiendo quién era el padre de él y si él era un hijo bastardo o no. De repente Cristo se mete en su ignorancia, en la ignorancia de ellos, se mete en su tradición y le sale al encuentro al ciego y dicen, chequéate esto, para que ustedes sepan que realmente yo soy el primogénito y el unigénito del Padre, chequense que les voy a demostrar y me voy a meter en su tradición y en su ignorancia para demostrarle que realmente yo soy el que soy. Y escupió. Y así validó que él era el primogénito. Y no solamente utilizó eso, sino que utilizó la imagen de Génesis cuando él comenzó a crear del barro y creó al hombre, sopló sobre la vida del hombre, demostrando que no solamente su padre era Dios, sino que él era Dios mismo. Y eso es poderoso. Y eso es poderoso porque Cristo siempre que hacía un milagro lo hacía con un propósito. Él nunca sanaba a nadie por sanarlo.
Para que sepan que, no, él sabía quién era él. Todo lo que Cristo hacía tenía un propósito, porque él venía a introducir el reino de los cielos en la tierra, tal y como había dicho Juan. Y ahora me quiero centrar en lo que es el evangelismo. El ciego fue teniendo el encuentro con Cristo. Siguió las instrucciones que Cristo le había dado y se lavó en el estanque, que significaba enviado. Sabemos que Cristo es el agua de vida. Y el ciego se sumergió en lo que eventualmente iba a representar a Cristo, el enviado. Y lo brutal de sumergirse en el estanque del enviado es que el agua lo cubrió por completo y él se hizo uno con el enviado. No nos hemos enseñado aquí, no hemos aprendido que Cristo te habita a ti y me habita a mí. No hemos aprendido por medio de la palabra y en esta casa que tenemos que salir y ser enviados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y aquí es que está la parte del evangelismo. Él comienza a caminar por sus propios pies. Comienza a ver con su propia vista. Y ya no era dependiente de su ceguera, ni de la caridad de la gente, ni de la lástima, ni nada de eso. No, se convirtió en una persona totalmente independiente. ¿Qué es lo que tiene que suceder con nosotros cuando chocamos con Cristo? Ya no somos esclavos del pecado, ya no dependemos de la lástima de la gente, ya no tenemos mentalidad de víctima, chocamos con Cristo y nuestra vida fue impactada y cambiamos. Y lo más brutal es que él no tuvo que hablar. La gente veía algo en él. Y era la gente la que venía y decía, wow, pero este no era el tipo que estaba ciego hoy por la mañana. Yo lo vi ayer pero se parece, es que no puede ser. Y ahí es que entonces él habla ante la necesidad y la pregunta de la gente de qué le pasó a este tipo. Y ahí él comenzó a evangelizar y comenzó a dar la buena noticia y las buenas nuevas. Comenzó a hablar de Cristo ante el choque que tuvo con él. Y esta historia está bien loca porque comenzó como al revés. Porque él comenzó a evangelizar sin antes haber reconocido a Cristo. Pero el choque que él había tenido con Cristo lo llevó a testificar de las grandes cosas que Cristo había hecho en él. Y esto es poderoso. La gente hoy en día no cree. Y la gente hoy en día el evangelio no le parece atractivo. Porque lamentablemente a usted y a mí nos ven como alguien más en la multitud de la gente. Y cuando usted tiene que abrir su boca para decir que usted es cristiano, hay un problema. Disculpen, Casa de Gracia no se solidariza necesariamente con estas expresiones, ¿verdad? Por si acaso. Sí, pero hay un problema. Si la gente no puede identificar que usted tiene algo diferente, entonces el evangelio no funciona. Porque por eso es que la gente siempre se fija en las apariencias y dentro de las iglesias, rajatablas como decimos, para no mencionar quiénes, se fijan tanto en la apariencia. Porque ellos degradaron el evangelio a la apariencia, a lo que tú puedes ver. Y por eso el mismo diablo se les puede meter en la iglesia, engabanado, con una tarjeta de evangelista y le entregan el altar si fuera por cosas de apariencia. Y es lamentable. Porque la gente cuando chocaba con Cristo, la gente notaba que había algo totalmente diferente en la vida de esa persona. Y hemos rebajado también el evangelismo a hacer, no hacer. Y eso es bien importante. Porque cuando decimos vamos a evangelizar, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo? Hacer. ¿Qué más pensamos? Campaña. Vamos a traer a un ex asesino que haya matado a 500, que haya estado preso, que le falta un ojo, que tenga una cicatriz, para que los chamaquitos se conviertan y se quiten de las drogas. ¿Y qué es lo más que pensamos también?
Vamos a evangelizar. ¿A qué hora nos encontramos en el parking de la iglesia? Y no es que eso está mal. Eso tenemos que hacerlo. Pero el problema es que si tú no sabes a qué Dios tú sirves y tú no sabes por qué tú sirves a Dios, ¿qué tú le vas a dar a la gente cuando tú les hables? Ese es el problema. Ese es el problema. Y ya nos imaginamos qué tenis nos vamos a poner. Los varones con gorritas, con pantalones cortos, vamos a evangelizar. Traemos los tratados. Las hermanas más mayores traen las sombrillas para caminar y que el sol no les dé. Y ese es el concepto que tenemos de evangelización. Y el problema es que tocamos la puerta y ya la persona nos abre mirándonos mal, porque somos la tercera iglesia que hemos tocado puertas, más los de DirecTV, los de Spectrum y los de Bounce Energy también. No, Testigo de Jehová es el día anterior, viernes por la mañana. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mostrarle al mundo la diferencia? ¿Cómo nosotros vamos a evangelizar? Y lamentablemente como iglesia hemos tenido que hacer muchos planes para evangelizar al mundo, porque algo está pasando en nuestra vida diaria, que la gente no es evangelizada cuando se encuentra contigo. Y todos hemos sido culpables de eso. Les dije al principio que esta predicación se llamaba El gordito que vende pastillas para rebajar. Y les voy a decir por qué. Yo tengo un pana allá en Puerto Rico, no voy a decir el nombre porque ya no decimos el mundo es chiquito, decimos Facebook es chiquito, ¿verdad? Que el fin de semana anterior, mano, nos saltamos. Comimos como unas bestias, como unos animales. O sea, comimos hasta el cansancio. Yo dejo de verlo una semana y de repente me lo encuentro el otro fin de semana. Y me llama, mira, vamos a salir a comer. Y salimos a comer. Y de repente en medio de la conversación viene y me saca unas pastillas. ¡Pla! Me dijo, papá, estas pastillas me han cambiado la vida. Y yo, ¿qué? ¿De qué son esas pastillas? Papá, son de rebajar. Estas son un palo, brother. Ya yo he rebajado como 10 libras. Y yo lo miro. ¿Ok? Mano, y yo me sentí insultado. Y dije, este tipo se cree que yo soy zángano. Tú sabes, se te olvidó lo que estábamos haciendo hace una semana y ahora me vienes a pedir. Y la cuestión es si hubiese visto cambio, pero les prometo y Dios está de testigo que yo no vi cambio, yo no vi ningún tipo de cambio. Pero me estaba tratando de vender un producto que aparentemente él mismo no había probado o que no estaba usando. De esa misma manera, cuando usted trata de venderle a la gente un evangelio que usted no utiliza y que usted no le ha dado resultados, de esa misma manera la gente se siente insultada por usted. Pues decimos, ven acá, yo no veo ningún tipo de cambio en ti. Entonces tú me estás vendiendo a mí un evangelio. Eso es más o menos de lo mismo. Tú te miras igual, tú hablas igual, tú piensas igual, te asustas por las mismas cosas que yo me asusto. Pues esto no funciona. Mano, nosotros tenemos que comenzar a ver las cosas diferentes. Pero no es lo mismo. Y yo siempre lo utilizo de ejemplo. Es se ha hecho de mi mejor amigo Ángelo. Si usted dejó de ver a Ángelo hace par de semanas y lo ve, todo el mundo. Es más, yo lo dejé de ver una semana y yo, Ángelo, ¿qué rayo te pasó? Y era ahí, no. Mano, y la fila de todos los hermanos. Nene, qué flaco tú estás. ¿Y qué estás haciendo? Y esto, lo otro. Y entonces él aprovechó. No porque él le dijo a la gente, estoy rebajando, estoy perdiendo peso. Mira estos músculos. Ay, María. No. La gente cuando vio el cambio en él, comenzó con la curiosidad. Yo quiero estar así, yo quiero perder peso, yo quiero... Y entonces se le acercó. Y él al principio, porque yo lo veía, así como que medio asustado. Pero aprovechaba y decía que era lo que estaba haciendo para obtener los resultados que hoy en día son notables. Y así debe ser el evangelio en la vida de cada uno de nosotros. Que la gente cuando nos vea diga,
Mano, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Y yo he estado en los dos sitios. Yo he estado en los sitios donde le decía a la gente, por un lado, que era cristiano. Y la gente me decía, pero es que no se te nota. Pero cuando entendí la importancia que era conocer a Cristo y ser impactado por su palabra y por su Santo Espíritu, los papeles se cambiaron. Y eso me llevaba a decir, pero ¿cómo rayos? Si yo creo que yo soy igual. Yo soy el mismo loco, se me siguen olvidando las mismas cosas, tú sabes. Pero la gente notaba algo. Y eso debe ser nuestra meta. Porque nosotros no le podemos vender a la gente un evangelio pirata. Un evangelio del Trader Village, de la pulga. Que hacemos como Roma, tomamos las mismas imágenes del evangelio, pero en esencia es algo totalmente diferente a lo que se supone que sea el evangelio. Termino con esto. Las palabras, una de las palabras más brutales, de los términos más brutales que usted puede escuchar, a mi entender en la palabra, le decían, ese tipo, y le preguntaban al ciego, y le preguntaban, y volvían y le preguntaban, y volvían y le preguntaban hasta que el tipo dijo, ¿qué fue? ¿Que ustedes también quieren convertirse en sus discípulos? Y ahí fue que los tipos se agitaron. ¿Qué? Porque con esa declaración, él dijo, ahora yo soy un discípulo de Cristo. Pero antes de eso dijo una de las, que aquí es donde los quiero llevar, una de las frases más poderosas de la palabra del Señor. Porque le estaban diciendo, el que te sanó era un pecador. ¿Quién fue el que te sanó? Y él dijo, mira, yo no sé si era pecador. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¡Wow! ¡Wow! Le preguntaron de teología. Él no sabía de teología. Así que no hay excusa para los que dicen que no saben de la palabra. Yo sé que yo esta mañana me levanté siendo ciego, pero esta noche yo me acuesto mirando. Yo sé que desde pequeño nunca había podido ver los colores de la naturaleza, pero gracias a ese Cristo que me salvó, ahora puedo ver las cosas totalmente diferentes. Puedo disfrutar lo que la gente que lleva con años, con ojos, no puede disfrutar. Puedo ver a mi familia. Puedo ver la tierra, puedo ver los campos. Puedo ver todo lo que antes con el sentido de la vista no había podido disfrutar, gracias a que Cristo me salió al encuentro. Y después que lo interrogan, que lo botan del templo, mira qué cosa brutal, los que supuestamente sabían, lo botaron del templo. Tú eres muy loco para estar aquí. Tú lo que estás hablando son herejías. Tú, vete. Y lo votaron. Yo creo que a todos nos han votado de una iglesia, ¿verdad? Por lo menos a mí una vez, ¿verdad? Pero me lo merecía. Pero lo brutal es que lo votaron de la iglesia, pero afuera Cristo lo estaba esperando. Y lo brutal es que Cristo, donde se supone que estuviera según los religiosos, no estaba. Y donde se supone que no estuviera, ahí es que estaba, afuera esperando al ciego. Y ahí Cristo le hace una pregunta poderosa y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? El tipo ya estaba predicando. El tipo ya estaba testificando. El tipo ya se había declarado en un discípulo de Cristo. Pero el tipo todavía no sabía quién era Cristo y quién era el Salvador. Y ahí es que entonces hace la declaración que dice, pues que yo no sé quién rayos es. Y ahí Cristo le dice, papá, soy yo el que te sanó. Y la Biblia dice que él se postró, lo creyó y le adoró. ¿Cómo sería si nosotros comenzáramos a vivir diferentes cada día? ¿Qué impacto en la sociedad nosotros tendríamos como iglesia? Hay un ateo que decía
que los cristianos son casi ateos, porque ellos dicen que ninguna de las religiones es verdadera, solamente el cristianismo. Y él decía, yo soy más o menos lo mismo con cristianos, lo mismo que yo creo en una religión menos, más o menos lo mismo. Y cuando la gente se puede expresar así de nosotros, es porque hemos sido unos irresponsables con el regalo de la salvación, con el regalo de la gracia y con el ejemplo que todos hemos dado. Y todos somos responsables de eso. No seamos como aquel gordito que vendía pastillas para rebajar. Seamos como Ángelo, que no tuvo que hablar, pero sus acciones, su disciplina y sus resultados demostraron al mundo que él estaba haciendo algo. Y lo brutal es que él pudo llegar a su meta porque había un médico que lo guió, un médico que le dijo qué es lo que él tenía que hacer y un médico que le dijo, estás bajo mi cuidado, yo te voy a dar las herramientas, yo voy a dar todo lo que tú necesitas para que tú puedas tener una vida plena y una vida de calidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Si queremos evangelizar, primero evangelicémonos a nosotros mismos. Amén. Vamos a orar. Padre amado y Padre bueno, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, Dios. Simple y sencillamente te pedimos perdón, porque sabemos que hemos sido unos irresponsables, Señor, con esto tan brutal que es tu gracia y que es tu evangelio, Dios. Wow, Señor. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia cambiamos nuestra mentalidad? Porque sabemos que la salvación no depende de nosotros, depende de ti, que somos salvos por gracia. Pero tiene que haber algo más allá que tenemos que entender. Y es que de esa misma manera que pudimos entender acerca de la gracia, hay muchas personas que están necesitando algo que les cambie la vida por siempre, Señor. Que nosotros nunca podamos ser, Señor, señalados como unos falsos testigos de tu evangelio, sino que podamos ser señalados por el mundo como tus discípulos y como seguidores del único y verdadero Dios. Señor, que haya algo más allá de sentarnos en la iglesia, Señor, a calentar bancas o a aplaudir con nuestras manos o a ofrendar. Tiene que haber algo más, Señor, porque la plenitud de nosotros está en ti y la plenitud de nuestra humanidad está cuando vivimos esa vida balanceada que tú propones en tu palabra, Señor, y cuando comenzamos a reproducirnos sobre otros, que eso nos va a brindar mucha felicidad. Cámbianos, Señor, el modo de pensar. Utiliza todo lo que necesites utilizar para que nosotros cambiemos nuestra manera de ver las cosas y de vivir este evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las más grandes plenitud que usted va a tener como ser humano es cuando usted se reproduce en otra persona. Y el Señor nos dejó muchos ejemplos de la vida espiritual en la vida natural. Y por eso nosotros vemos que cuando uno tiene una pareja, una de las partes más placenteras es la reproducción. Vamos a decirlo PG porque hay niños. Es la reproducción. Genera placer, causa placer. Y es algo glorioso, bendito sea Dios. De la misma manera, hay una ley espiritual que precisamente nos muestra a través de esa imagen que nosotros fuimos y hemos sido nacidos para reproducirnos en la vida de otros. Yo te garantizo a ti que tú nunca vas a sentir una mayor satisfacción que cuando tú hayas experimentado la gloria de Cristo en tu vida, tú puedas compartir esa misma gloria y esa misma gracia con otros
y puedas encontrar que la persona luego viene a testificar diciendo, ¿sabes qué? Te agradezco por haberme mostrado a Cristo. Te agradezco por haberme dicho las palabras que necesitaba. Wow. Y tú ver que esa persona cambió. No hay satisfacción más grande que esa.